You're siding with the perpetrators and you're ignoring the victims. You're running a massive Epstein cover-up. You've been ordered by subpoena and by Congress to turn over 6 million documents, but you've turned over only 3 million. You've turned the People's Department of Justice into Trump's instrument of revenge. Trump orders up prosecutions like pizza, and you deliver every time. He tells you to go after James Comey, Letitia James, Lisa Cook, and Jerome Powell. Nothing in American history comes close to this complete corruption. This president is the first president in U.S. history. El 9 de febrero de 2026, a las 10 de la mañana, en la sala del Comité Judicial de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, en Washington, lo que se esperaba que fuera una audiencia rutinaria, tomó un cariz extraño e incómodo. La convocatoria de la fiscal general Pam Bondi en el contexto de la Audiencia de Supervisión Judicial de la Cámara, un evento que suele ser protocolario en la relación entre el Poder Legislativo y el Departamento de Justicia, rápidamente dejó de ser solo una etapa más del calendario institucional. Ante las cámaras encendidas, los congresistas presentes, los periodistas atentos y las decenas de supervivientes de la red de explotación sexual dirigida por Jeffrey Epstein, sentadas justo detrás de la testigo principal, el ambiente se vio atravesado por una tensión que no cabía solo en las palabras intercambiadas o en las preguntas redactadas previamente. Era una tensión que se había ido acumulando durante años y que, en ese momento, encontró una forma de romper la barrera de la contención institucional. No se trataba solo de saber por qué la mitad de los archivos solicitados por la Cámara permanecían bajo secreto, ni por qué, entre los 3 millones de documentos efectivamente entregados, se habían revelado los nombres de las sobrevivientes, mientras que los nombres de los agresores y facilitadores permanecían totalmente ocultos. Lo que se planteaba allí, de manera visible, era una cruda contradicción entre el papel que el Departamento de Justicia alega cumplir y las decisiones que, según parlamentarios como Jamie Raskin, se estaban tomando internamente bajo criterios que siguen siendo opacos. Era esa tensión la que se condensaba en el obstinado silencio de Pam Bondi, que se negaba a mirar a los miembros del comité mientras era interrogada punto por punto. Era esa la incomodidad que se reflejaba en los rostros de mujeres como Teresa Helm, Liz Stein, Sky Roberts, Amanda Roberts y tantas otras sobrevivientes que, una por una, se levantaron y alzaron la mano cuando se les preguntó si hasta ese momento habían sido siquiera recibidas por la Fiscalía General. La presencia de estas mujeres allí, en el centro de la sala, no como espectadoras, sino como la razón misma de esa audiencia, desplazó el eje moral del evento. La diputada Pramila Jayapal no pidió contención. Pidió que las sobrevivientes, si estaban dispuestas, se levantaran y mostraran visualmente al país la ausencia de diálogo con el Estado. Se levantaron. Todas. La escena no fue coreografiada, no hubo consignas, no hubo carteles, solo mujeres de pie, con los brazos en alto, frente a una autoridad que pasó años evitando ese momento. Y tal vez por eso el discurso de Jamie Raskin, en su calidad de miembro senior de la minoría demócrata en el comité, cobró la densidad que cobró. No habló en tono exaltado, pero habló con una sucesión de hechos que no admitían una interpretación fácil. Señaló que la administración de Pam Bondi, nombrada por Donald Trump, había evitado sistemáticamente cumplir con las órdenes de entrega de documentos, que más de 3 millones de archivos, entre ellos fotografías, videos, memorandos y correos electrónicos internos, seguían retenidos bajo el argumento de la duplicidad, y que, aún así, lo que se había entregado revelaba algo más grave: la ocultación deliberada de los nombres de los abusadores
y la exposición indebida de las víctimas, que no habían dado su autorización para que se revelara su identidad. La acusación central de Raskin no giraba en torno a errores administrativos, sino a una práctica institucional que él calificó, con voz firme, de encubrimiento masivo llevado a cabo desde el corazón del Departamento de Justicia. Según él, ya no se trataba de especulaciones o acusaciones políticas, sino de decisiones documentadas que indicaban que el organismo responsable de proteger a las víctimas se había convertido en un filtro para proteger a los poderosos. Entre los documentos parcialmente divulgados, había memorandos con descripciones de abusos, nombres de personas involucradas y registros de movimientos financieros. Pero los nombres de los hombres acusados de tráfico, violación y captación de menores estaban ocultos. En cambio, los nombres de las mujeres que nunca habían autorizado la divulgación de su identidad estaban expuestos, acompañados de fotos, direcciones y detalles íntimos. Era un desequilibrio tan explícito que, según Raskin, solo podía interpretarse como un intento de intimidar y silenciar. La audiencia también tomó caminos colaterales que ampliaron el panorama institucional de la crisis. Raskin mencionó, con detalles, casos como el de la poeta Renee Good, asesinada por agentes federales enmascarados, y el de la profesora Mariamar Martínez, baleada por un agente de la patrulla fronteriza que, según mensajes de texto obtenidos por investigaciones locales, se jactaba de lo ocurrido. Lo que unía estos casos, según él, era la negativa sistemática del Departamento de Justicia a cooperar con los fiscales estatales y los defensores públicos, incluso cuando había pruebas, testigos e investigaciones en curso. Peor aún, en algunos de estos casos, como el del enfermero Alex Prey, asesinado en circunstancias aún no aclaradas, la Fiscalía había iniciado investigaciones contra los propios familiares de las víctimas, bajo frágiles acusaciones de obstrucción. No era solo el contenido de los testimonios lo que hacía que esa audiencia fuera inusual. Era la acumulación de gestos, omisiones y resistencias institucionales que, ante todo el país, comenzaban a formar un patrón. Raskin, ya al final de su discurso, retomó el tono directo y afirmó que los fiscales ya no eran elegidos por su cualificación, sino por su disposición a obedecer las órdenes directas del presidente. Mencionó a Daniel Sassoon, Hagen Scotton, Eric Siebert, todos ellos profesionales que se negaron a seguir órdenes que consideraban ilegales o poco éticas. Y también mencionó a quienes los sustituyeron, abogados personales de Trump, como Lindsay Halligan, nombrada para el Distrito Este de Virginia sin ninguna experiencia como fiscal y cuyas denuncias fueron invalidadas por un juez federal. La audiencia del 9 de febrero no terminó con resoluciones ni con promesas de medidas inmediatas, pero lo que quedó en el aire y en el cuerpo de los presentes fue la impresión de que el Departamento de Justicia, en su forma actual, había dejado de ser un espacio de garantía institucional para convertirse en un instrumento político subordinado a voluntades externas. Una transformación que, si se confirma en los próximos meses, podría reconfigurar las bases de la relación entre el Ejecutivo y la justicia en el país. Para quienes siguen con atención las señales institucionales, vale la pena seguir observando los acontecimientos con mirada atenta y compromiso con el rigor. Este canal sigue monitoreando, en paso a paso, los eventos que aún están en curso. Desde ese momento inicial de la audiencia en el Comité Judicial de la Cámara, con las sobrevivientes de pie y las palabras de Jamie Raskin aún resonando en el ambiente, lo que se desarrolló en los minutos siguientes no fue solo una secuencia de preguntas y respuestas, sino una lenta y tensa exposición de capas institucionales que se habían ido
acumulando durante años. El nombre del evento, Audiencia de Supervisión Judicial de la Cámara sobre la conducta del Departamento de Justicia en los archivos de Epstein, dejaba claro el enfoque de la sesión, pero a medida que otros legisladores tomaban la palabra, se hacía evidente que el episodio iba más allá del caso Epstein. Lo que estaba en cuestión era la forma en que se había estado utilizando o moldeando el Departamento de Justicia bajo la dirección de Pam Bondi, nombrada directamente por Donald Trump para servir no al interés público, sino a las órdenes políticas procedentes de la Casa Blanca y su entorno más cercano. Pam Bondi, con una postura cuidadosamente controlada, intentaba mantener un discurso técnico. Hablaba de procedimientos, protocolos, confidencialidad y del enorme volumen de datos que habría requerido un esfuerzo sobrehumano para ser procesado a tiempo. Pero con cada argumento que presentaba, surgía una nueva interpelación de parlamentarios como Pramila Jayapal, Jerry Nadler y Madeleine Dean, lo que demostraba que los puntos de tensión iban más allá de la gestión de los archivos. También estaban presentes en la elección de los nombres que lideraban las investigaciones, en la decisión de abrir o archivar investigaciones basadas en orientaciones externas y en la interrupción abrupta de procesos conducidos por fiscales con sólida reputación e independencia reconocida. A partir de ese momento, comenzaron a circular con frecuencia nombres específicos. Danielle Sassoon, inicialmente designada para dirigir la Fiscalía de Manhattan, había dimitido tras negarse a cumplir una orden que consideraba profundamente antiética. Su carta de dimisión, leída en parte por Raskin, citaba directamente el intento de impedir una acusación contra el alcalde de Nueva York, Eric Adams, como moneda de cambio política. Su sustituto inmediato, Hagen Scotton, veterano de guerra, abogado federal y exclérigo de jueces del Tribunal Supremo, también dimitió en una carta dirigida directamente a la jefa de gabinete de Bondi, diciendo que no sería ni cobarde ni idiota como para seguir adelante con ese plan. Es en este contexto que la sustitución de Eric Sieber por la abogada Lindsay Halligan en el Distrito Este de Virginia cobró relevancia. Halligan, exabogada personal de Trump en el caso Mar-a-Lago, nunca había ejercido como fiscal. Aún así, asumió uno de los distritos más estratégicos del país y en menos de 2 semanas presentó denuncias contra figuras públicas sin pruebas suficientes. No tardó mucho en que un juez federal anulara todo el proceso, calificando el nombramiento de corrupto y viciado desde el origen. Esta decisión, por sí sola, provocó un cortocircuito en el sistema de nombramientos federales y sentó un precedente para futuros cuestionamientos sobre la legalidad de los nombramientos realizados bajo la influencia directa del Ejecutivo. Al mismo tiempo, el Departamento de Justicia se convirtió en blanco de resistencia interna, no solo por parte de fiscales y promotores, sino también de juristas que se dedican a evaluar la conducta ética de la propia institución. Fueron estos especialistas quienes identificaron patrones en la forma en que se redactaron o editaron los documentos antes de ser entregados al Congreso. Algunos de los informes, inicialmente clasificados como duplicados, contenían anotaciones manuscritas de agentes federales que complementaban declaraciones anteriores de víctimas. En al menos 16 casos, los documentos indicaban nombres, horarios y lugares de encuentros entre Epstein e intermediarios vinculados a figuras públicas, pero estos fragmentos estaban tachados con rayas negras, mientras que los pasajes con los nombres de las víctimas aparecían legibles, con fotos y relatos personales detallados. A partir de la lectura cruzada entre los documentos entregados y los informes internos del propio FBI, algunos parlamentarios
comenzaron a señalar que no se trataba de un error o un exceso de celo, sino de una política activa de protección selectiva. Jamie Raskin, por ejemplo, sostuvo que existía un patrón de censura que favorecía a los acusados y castigaba a las víctimas, no judicialmente, sino moral y públicamente, con la exposición de datos personales que muchos nunca habían compartido, ni siquiera con sus familias. En ese momento de la audiencia, la comisión comenzó a escuchar, en tiempo reducido, fragmentos de testimonios grabados de exagentes y fiscales destituidos. Uno de ellos, identificado solo como testigo de, afirmó en off que los mensajes enviados por Pam Bondi a sus ayudantes directos habrían mencionado la necesidad de proteger a los aliados del presidente. Estas afirmaciones, aún sin confirmar oficialmente, se registraron en el acta de la audiencia y se remitieron a la Oficina de Integridad Gubernamental para su investigación independiente. Este ambiente, en el que los datos incompletos se cruzan con sospechas de interferencia política directa, intensificó la desconfianza entre los miembros del Congreso y el Departamento de Justicia. El congresista Jerry Nadler, que ya había supervisado el caso Mueller años atrás, afirmó que no había visto tanta resistencia institucional desde el escándalo de Watergate, y aunque la analogía suene grave, muchos juristas coinciden en que el escenario actual conlleva algo estructuralmente inestable: la superposición de intereses privados sobre el funcionamiento de órganos que deberían operar con total autonomía. Paralelamente, crecían las peticiones públicas para que la comisión especial, creada en el Senado, liderada por los senadores Dick Durbin y Sheldon Whitehouse, comenzara a trabajar conjuntamente con la Cámara de Representantes para definir nuevas normas de transparencia para los casos relacionados con delitos de gran impacto público. La propuesta es que, a partir de ahora, los archivos como los del caso Epstein sean revisados obligatoriamente por una comisión de múltiples instancias antes de su divulgación pública, evitando que la decisión de proteger o exponer recaiga únicamente en la oficina del fiscal general. Esta convergencia entre protestas, datos reveladores, informes internos y movilización política fue lo que dio densidad a la audiencia. No fue solo otro evento parlamentario. Se convirtió en una especie de radiografía de cómo las instituciones, incluso cuando parecen estables, pueden verse sometidas a una tensión extrema cuando se ponen al servicio de una sola figura política. Y, más que eso, cómo esa tensión repercute fuera de los pasillos del poder, afectando vidas reales, historias, personas como Marina Lera, Jess Michaels, Laura Bloom McGee, Danny Bensky, mujeres que aún esperan, después de décadas, un reconocimiento que vaya más allá del discurso y se convierta en justicia efectiva. En momentos como este, en los que la información se superpone a la retórica, el seguimiento crítico y constante se vuelve indispensable. El análisis de contextos y el seguimiento de señales institucionales es lo que permite comprender la gravedad de lo que está sucediendo. Por eso, mantenerse conectado a espacios de investigación editorial seria sigue siendo una herramienta fundamental para quienes no solo quieren ser testigos de los acontecimientos, sino comprenderlos en profundidad. A medida que la audiencia se profundizaba y los testimonios dejaban de ser protocolarios para volverse confrontativos, se hacía imposible sostener la narrativa de que todo no era más que un desacuerdo técnico. Lo que comenzó como una sesión de supervisión formal sobre la gestión de los archivos relacionados con Jeffrey Epstein por parte de la Fiscalía General,
rápidamente adquirió la dimensión de un examen estructural sobre los límites entre la autonomía institucional, la influencia política y la responsabilidad pública. Fue en ese momento, con los supervivientes aún presentes en la sala, siguiendo en silencio cada respuesta incompleta, y los parlamentarios utilizando sus minutos cronometrados para alternar entre críticas incisivas y peticiones directas de aclaración, cuando la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes expuso ante el país las profundas grietas en la credibilidad del Departamento de Justicia. La sesión continuaba bajo el título oficial de Audiencia de Supervisión del Comité Judicial de la Cámara de Representantes sobre la conducta del Departamento de Justicia en los archivos de Epstein, pero dentro de la sala el nombre formal ya no reflejaba el peso simbólico del momento. Para muchos de los que estaban allí, se trataba de un momento de revelación institucional. La tensión que se instaló no obedecía únicamente a la tradicional división partidista. Lo que surgía era una disputa sobre el propio concepto de justicia en un país con la trayectoria constitucional de los Estados Unidos de América. Parlamentarios como Jamie Raskin y Pramila Jayapal sostenían que la fiscal general Pam Bondi había traspasado la frontera que separa la independencia técnica de la instrumentalización política de la estructura estatal. En su opinión, no se trataba de errores administrativos aislados, sino de decisiones conscientes, respaldadas por justificaciones consideradas inconsistentes y acompañadas de comunicaciones internas que, aunque no constituían una ilegalidad formal, debilitaban la relación de confianza entre el Departamento de Justicia y el Congreso. Por el contrario, los miembros del comité alineados con el sector republicano más cercano a Donald Trump argumentaban que las acusaciones formaban parte de una estrategia de desgaste político contra el Ejecutivo. Aún así, incluso entre estos defensores, había cautela. Pocos se mostraban dispuestos a defender públicamente el patrón de edición aplicado a los documentos, y casi nadie ofrecía una explicación convincente del hecho de que se hubieran revelado los nombres de las víctimas, mientras que los de los investigados permanecían protegidos. Las motivaciones de esta decisión siguen siendo objeto de debate. Algunos expertos en derecho público afirman que el Departamento de Justicia pudo haber optado por proteger la identidad de ciertos investigados debido a la existencia de investigaciones paralelas, tanto en los Estados Unidos de América como en otros países. Según esta línea de interpretación, la divulgación anticipada podría comprometer los acuerdos de cooperación internacional o perjudicar los procedimientos judiciales en curso. Sin embargo, otros juristas cuestionan esta justificación, destacando que, al mismo tiempo, se hicieron públicos los datos de personas que solicitaron el anonimato. Esta aparente contradicción traslada el debate a un terreno delicado, en el que la protección jurídica entra en conflicto directo con la expectativa pública de imparcialidad y transparencia. Entre los analistas de gobernanza institucional, cobra fuerza la interpretación de que la actuación de Pam Bondi debe situarse en un contexto más amplio. El regreso de Donald Trump a la influencia directa sobre los nombramientos estratégicos y las directrices administrativas de la maquinaria federal ha alterado el entorno interno de toma de decisiones. En este escenario, los informes de los fiscales que han dejado sus cargos, como Daniel Sassoon, Egan Scotton y Eric Siebert, cobran mayor relevancia. En sus cartas mencionan presiones políticas recurrentes, sustituciones asociadas a la lealtad personal y orientaciones indirectas para redirigir o interrumpir investigaciones consideradas delicadas. Aunque no existe un consenso absoluto sobre el alcance de estas acusaciones,
El contenido de estas manifestaciones contribuye a intensificar la percepción de desgaste institucional. En el Congreso, las posibles respuestas siguen siendo objeto de debate. Parte de los miembros de la comisión defiende la apertura de una investigación independiente, externa al Departamento de Justicia, con la misión de examinar en detalle el tratamiento dado a los archivos de Jeffrey Epstein y los criterios aplicados en los nombramientos del sistema federal de acusación. Otra corriente prefiere fortalecer los mecanismos ya existentes, ampliando las competencias de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental y la Oficina de Responsabilidad Profesional para garantizar el acceso automático a este tipo de documentación. El impasse radica en el alcance de las medidas y la velocidad de su implementación. Mientras tanto, los efectos sobre la confianza pública se hacen cada vez más evidentes. La audiencia celebrada el 9 de febrero de 2026 concluyó sin que se anunciaran reformas inmediatas ni gestos de reconciliación. Los supervivientes abandonaron la sala aún a la espera de respuestas. Los parlamentarios concluyeron sus declaraciones ante un testigo que, en varios momentos, evitó responder directamente a las preguntas. Y quedó en el aire la sensación de que el país atraviesa otro ciclo de tensión institucional que no se resuelve con discursos formales. Se trata de un proceso que exige una vigilancia constante, la participación activa de la sociedad civil y un compromiso duradero con la reconstrucción de la credibilidad. Seguir los próximos acontecimientos de este caso no es solo una elección narrativa, es una responsabilidad cívica. Lo que está en discusión va más allá del controvertido pasado de Jeffrey Epstein, involucra el presente de las instituciones y proyecta consecuencias sobre el futuro de la confianza pública en sus dirigentes. Seguiremos observando cada etapa, analizando decisiones y contextualizando hechos, con el compromiso de ofrecer una lectura clara, objetiva y atenta al escenario institucional que aún se perfila en los Estados Unidos de América.